Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, hoy os traigo una historia fascinante, una historia que fue protagonizada por un militar con una herida de muerte que se metió a través de un bosque en una cueva y encontró algo que jamás olvidaría, algo que registraría en su diario y que por eso conocemos esta historia. Ahora bien, la tendremos que juzgar para saber qué elementos pueden casar con nosotros o qué información puede funcionar en cuanto a ese complejo compendio de información que vamos recopilando con el paso de los años. Veréis, 1944. El comandante militar eslovaco llamado Anton Horak se encontraba realizando operaciones militares en las montañas Tatra, que por cierto, una de estas montañas místicas en todo el planeta que siempre tiene el mismo patrón: aparición de luminarias extrañas, desapariciones de centenares de personas a lo largo del tiempo, leyendas de aparición de seres en cavernas. Tiene todo, igual que Montserrat, el monte Untersberg, el monte de California llamado Shasta. Interesante. Pero bueno, él y su equipo formaban parte de una resistencia contra la invasión de Alemania, que intentaba ocupar todas sus tierras. El general alemán llamado Wetzmardt los encontró en el bosque. Comenzó una batalla contra ellos que acabarían perdiendo los militares que acompañaban a Horak. Entonces, cuando terminó la escaramuza, Horak y todos sus hombres fueron fusilados por los alemanes. Lo que pasa es que Horak se despierta. Horak se encontraba en un charco de sangre y barro, había sobrevivido, lo habían dado por muerto. Entonces se dio cuenta de que los aldeanos de esa región se habían acercado y habían levantado a Horak y lo habían puesto en una especie de camilla para llevárselo. Además también lo hizo con otros dos soldados amigos suyos que habían sobrevivido a esa escaramuza. Estos aldeanos se lo llevaron por el bosque hacia una cueva y allí, escondidos, pasaron un tiempo mientras que esta gente trataba sus heridas. Horak se dio cuenta de que no se encontraba en una cueva normal. La cueva tenía muchos desniveles y también tenía caídas pronunciadas que se adentraban cada vez más y más en el interior de la montaña. Es más, Horak, el día que pudo levantarse y caminar un poco, decidió meterse por las sombras de esta montaña, por la poca luz que había, y se dio cuenta que las paredes, y fijaos en este detalle, estaban tan pulidas como si fuese un espejo artificial perfecto. Lo que más le sorprendió, verse reflejado en espejos rectos que formaban la pared de esa cueva. Él los describe como que tenían una tonalidad de color azul negruzco y con un fulgor débil, un brillo muy débil que emitía esa especie de cristal o pared. Pero bueno, entonces él se adentraba cada vez más y más en esta cueva hasta que se topó con un extrañísimo objeto. Horak lo describe como un enorme objeto cilíndrico dentro de una roca, color metálico, color oscuro. Él intenta tocarlo varias veces, no pasa absolutamente nada, lo nota como un tacto frío, y lo que percibe al acercarse es una serie de inscripciones o jeroglíficos que no tienen nada que ver con los jeroglíficos egipcios ni con ningún tipo de idioma que él conocía. Para él, estos eran un idioma desconocido, y eso le motivó mucho a hacer pruebas. Una de esas pruebas, golpearlo en el costado. Él describe que con el golpe empezó a brotar una serie de chispas de color verde, como si fuese un fuego verde, muy extraño para él. Lo que hizo fue utilizar después de eso la reglamentaria y pegarle un tiro al objeto. Sabemos que, bueno, los militares a veces tienen estas ideas,
Pero no pasó absolutamente nada. Volvieron esas chispas con más intensidad, de color verde, y ahí quedó la cosa. Con el paso de los días, él describió escuchar que desde el interior de la cueva había una especie de zumbido, un sonido que realmente estaba siendo emitido por este misterioso objeto. Antes no lo hacía, pero parece que se activó con los golpes. Ese sonido le marcaría también para siempre cuando se fuese a dormir, lo tenía aquí clavado, ese sonido. En una de esas idas y venidas hacia el objeto, se dio cuenta de que, había una especie de animal muerto en el suelo. Y ese animal no era más que los huesos de un oso de las cavernas, extinto hace millones de años. Lo encontró ahí, le llamó la atención, como diciendo, esta cueva no ha sido visitada, encontrada por nadie, solo la conoce esta gente, estos aldeanos que nos han dejado aquí y que nos van tratando estas heridas. Obviamente, más que tratar las heridas, ellos permanecían ocultos ante los alemanes, que casi acaban con su vida. Pero bueno, eso como anécdota. Entonces, él le enseñó a sus compañeros el objeto, empezaron también a dispararle, a tirarle cosas, a golpearlo, y vieron esas chispas. Y poco más a partir de la experiencia con ese misterioso objeto. Horak comenta que él no sabía lo que era el aparato, lo que hizo fue dibujarlo. En su diario iba escribiendo lo que vio en el objeto, lo pudo dibujar, aquí tenemos un boceto de lo que él mismo dibujó, un plano. Y entonces, sin hacer muchas pruebas, porque él quería hacer más pruebas, sin poder llegar a hacer más pruebas, la resistencia lo rescató de la cueva, entonces pudo regresar a casa y salvar la vida. Entonces aquí tenemos que después de muchos años, hasta 1965, Horak guardaría la historia en su diario y la publicaría tiempo más tarde. Lo publicó nada más y nada menos que en la Sociedad Nacional de Espeleología. Al final de toda esta historia, Horak emigró a Estados Unidos y llegó a ser entrevistado por Alan Hynek. ¿Y sabéis quién es Alan Hynek? El creador del proyecto Libro Azul, convirtiendo esta historia, que podría ser una especulación, una creación de Internet, en algo más real, algo registrado que tenemos en la ufología. Porque parece que Alan Hynek estaba interesado en este misterio, ya que ese aparato podría tener que ver con ovnis o seres de otro mundo, como si hubieran escondido en esa montaña esa tecnología, esos aparatos que utilizaban para viajar. Lo que no creemos, o yo no creo, que ese objeto sea una nave o un ovni, ni nada de esto. Parece una tecnología exótica protegida por la cueva, más que la cueva por la montaña Tatra. En fin, ¿será verdad? ¿Será mentira lo que vio este soldado? Lo que sí que es verdad es que hay un registro de lo que él ha contado. Otra cosa es, que no podemos comprobarlo. Pero es un misterio, ¿no? Y aquí en Gran Misterio presentamos misterios para que vosotros busquéis y saquéis vuestras conclusiones. A mí, en mi opinión personal, no me extrañaría nada que en alguna montaña perdida existiesen estas cosas, ocultas y convertidas por las tribus de la zona o aldeanos de la zona en un objeto de culto, en un objeto divino. ¿Por qué los dejaron en esta cueva solos? Porque pensaban que ese zumbido de esa máquina o lo que fuese iba a curar a estos soldados, que de hecho se curaron milagrosamente rápido. Todo bañado en misterio, amigos. En fin, como siempre, el misterio está servido, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.